Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando o viendo este podcast. Bienvenido a Wordonomics, el episodio número 8 ya. Vamos a seguir con nuestros temas selectos porque sí, porque queremos, porque se nos antoja. Me da mucho gusto saludar otra vez aquí a mi contertulio, el señor Esteban Rivera, académico de la UNAM, de la FES Acatlán, su servidor Abraham, que es un egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Relaciones Internacionales, y pues vamos a abordar esta noche que llovió de una manera muy extraña, pues esta conceptualización que pues ha traído a Río Revuelto este señor que está gobernando en el país del norte. Y este concepto pues está empezando a como a pujar muy fuerte, a sonar como una especie como de mantra nuevo tanto en economistas como en políticos. Pero pues vamos a desglosar primero qué fue o qué es todavía, que todavía está en algún punto media moribunda, pero ahí va, la globalización, y después vamos a ver qué chingados es la desglobalización, ¿no? No sé tú cómo quieras empezar a abordarlo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues bueno, buenas noches, días y tardes y madrugadas también podrían ser por ahí. Pues un placer como siempre estar aquí compartiendo este espacio contigo y pues tratando de inquietar a los que nos escuchan en todo lo que estamos exponiendo en este espacio, ¿no? Pues la idea de globalización, pues creo que no está del todo muerta, ¿no? Porque pues, la interdependencia sigue, ¿no? La interdependencia económica, financiera sobre todo, e inclusive también de producción y de comercialización, sigue, ¿no? Simplemente creo que está tomando otros matices o como dirían los economistas, ha encontrado sustitutos perfectos, ¿no? Bueno, ya no sé si tan perfectos, pero podría hacerse, ¿no? Siento que a partir de la pandemia el concepto se ha ido constriñendo, ¿no? Encogiendo un poco, se ha desestandarizado y deshomogeneizado toda la parte del ecosistema productivo e ideológico, perdón, en ese sentido. En pocas palabras, podríamos decir que hoy tenemos una globalización deslactosada, ¿no? Las relaciones socioeconómicas. Y encontramos precisamente pues, conceptos que estamos hablando ahora de lo que fue el offshoring en su momento, que la globalización empujó, a lo que es el nearshoring o el reshoring o el greenshoring, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta parte, sobre todo la del reshoring, pues Trump está haciendo que vuelva a Estados Unidos, ¿no? Esta reindustrialización de de la economía desarrollada de Estados Unidos, pero pues, tendríamos que profundizar un poco o rascarle un poco a lo que hoy está en la superficie, ¿no? O sea, pues se desindustrializó Estados Unidos porque de alguna manera era necesario, ¿no? La contaminación ambiental que se estaba generando también en Estados Unidos permitió que irse a otros lados con leyes menos restrictivas en ese sentido, pues hiciera que la globalización, y vamos a hablar en específico el offshoring, pues fuera factible, ¿no? Sobre todo en China, que pues, era una economía creciente, una economía con mano de obra barata, ¿no? Muy barata, y que pues, y con leyes muy laxas en el sentido ecológico, ¿no? O de supervisión ecológica o de responsabilidad social corporativa, si podríamos decirle de alguna manera. Y pues, también encontrando pues, no solamente en China estos refugios, sino en parte en otras naciones de Asia que contaban más o menos con lo mismo, ¿no? Háblese un poco de India, de Vietnam, Camboya, por ahí, ¿no? Sobre todo.
y Malasia, ¿no? Sobre todo en la producción. Países con una laxa ley o leyes muy laxas en contra de la contaminación. Inclusive, pues, como un anecdotario, tengo un amigo que se dedica a toda esta parte del manejo de desechos industriales. Inclusive le ofrecieron un basurero por ahí en China. Y pues para entrar tienes que usar uno de estos trajes amarillos contra la radiación, ¿no? Entonces dijo, no, así yo no le entro a la administración de esto, ¿no? Entonces, sí tiene un problema también China en eso. No sé si Estados Unidos, ahora con este reshoring, pues va a ser también un camino fácil, ¿no? Aunque sabemos que, por ejemplo, pues Estados Unidos no está adherido, no está pegado a Kioto ni a los acuerdos de París, pero pues se va a encontrar también pues, unos stakeholders totalmente preocupados por toda la parte ecológica, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con todo esto, el cabildeo en las cámaras. Pues la idea también es un poco la parte de la huella de carbono que se está dando, ¿no? Sabemos que mucho de la parte generadora de huella de carbono pues está dada por el ganado en Estados Unidos, por ahí dicen. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en este camino del reshoring norteamericano, ¿no? Que también pues ya no la veo tan fácil en esa laxitud de generar empresas con mucha contaminación hacia el ecosistema de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo lo veo así, ¿no? Para darle un poco a esta entrada a este episodio. No sé tú cómo lo veas, ¿no? Mira, yo lo que percibo es que hay una extrema, o sea, llegamos a un extremo un poco riesgoso para todas las potencias, y creo que eso es lo que mete el freno de mano abruptamente a la globalización, específicamente las situaciones derivadas del corte de la red de suministros, de la cadena de suministros, derivado de la pandemia, luego la crisis que hubo de contenedores y el barco que se quedó encallado en el canal de Suez hace como ¿qué, 2 años o 3 años? ¿Cómo fue eso? ¿Recordarás tú más? Sí, la pandemia pues trajo mucho problema en toda la cadena de suministro, ¿no? En toda la supply chain de muchas empresas. Sí. Y justo por ahí es donde yo creo que las potencias prenden sus alarmas, ¿no? Que vienen de esta extrema codependencia o interdependencia. Y de hecho creo que ahí es donde se ve muy evidente que el mundo está fracturado, que ya no es el mundo unipolar de la posguerra fría, ya no es el mundo unipolar post muro de Berlín, ya existen nuevos actores con un poco más de peso, con ganas de ejercer cierto protagonismo. Vemos a China, si no ya teniendo una hegemonía, porque no la tiene al nivel de Estados Unidos, la vemos ejerciendo influencia en varias latitudes, en varias regiones, y también ejerciendo una especie de soft power al ser una de las entidades industriales que formaba parte fundamental de la cadena de suministros. Entonces, al comenzar la pandemia, Estados Unidos, Europa,
comienzan a tener esta crisis de suministros, sobre todo la que más pega en la industria automotriz, pues es el corte de suministro de semiconductores. Sí. Y por ahí comienza ahora sí como que el verdadero detonante de lo que era la desglobalización, que este concepto, con gente media, pues no sé, que tiene como estos arranques como de visionarios o no sé, este concepto de la desglobalización se viene manejando desde el 2012, 2013, pero la verdad es que ha sido como a cuentagotas todos estos cambios, pero lo que sí es que ya es evidente que hay una crisis en el sistema, que el mundo está fracturado ahora sí por regiones. Tenemos a China participando como un actor principal en el Asia-Pacífico, con sus asegúnes, porque tenemos ahí, porque pues, obviamente el Asia-Pacífico no es Latinoamérica, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, como dicen por ahí, clasificarse en Asia-Pacífico en el ranking de desarrollo humano a América Latina, ¿no? Pues en América Latina compites contra, y con el perdón de no decirlo amablemente, compites contra Perú, compites contra Bolivia, ¿no? O sea, y pues en el Asia Pacífico, pues ahí sí compites con gente más seria, ¿no? Para empezar con Japón, con Corea del Sur, Singapur, que son actores que también tienen un impulso y una fuerza preponderante en el comercio internacional y que también han sido actores principales dentro de todo este proceso de globalización y que también no sabemos hasta dónde les va a pegar toda esta parafernalia que viene de desglobalización. Ahora bien, para mí, este punto o esta crisis no viene con Trump, sino que más bien Trump es un síntoma. No sé si tú me sigas ahí. Sí, fíjate, no sé, ya no sé si sea tanto un síntoma o como dice el dicho, ¿no? Es la gota que derrama el vaso. Exactamente. O sea, hoy con Trump, de repente, esta parte del proceso de pues, desglobalización o una globalización deslactosada o de esa desestandarización o deshomogenización, ¿no? Yo lo veo más como un proceso que ya estaba ahí, pero solo le faltaba algo más para derramarse, ¿no? Inclusive ahora, pues hay un término que empezó a surgir, pues hace no más de 6 años, que es la fusión entre lo global y lo local, que es la global, lo localización, ¿no? La localización, ¿no? Ajá. Local, ¿no? Entonces ya empezaba a tener matices más tropicalizados a las zonas, a las regiones, pero como digo, la interdependencia sigue ahí, ¿no? O sea, sigue ahí, habrá, ¿por qué? Pues la producción en otros lados todavía es económica. Acordemos que realmente los aranceles son hacia Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es el país más consumista que existe y pues todos le quieren vender, ¿no? O sea, todos le quieren vender, pero hacia otros lados, pues la interdependencia y el intercambio comercial, aunque no se es demasiado, ¿no? No estamos hablando de billones de dólares, ¿no? O millones de dólares fuertes, pues podemos decir que sigue habiendo esa interdependencia, ¿no? Entonces, creo que hoy lo local está tomando mucha fuerza, ¿no? Sustituyendo un poco este proceso de globalización, ¿no? Pero Trump, en ese sentido, nos metió en lo que hoy pues, conocemos como un riesgo sistémico, ¿no? Un riesgo Sí. sistémico totalmente no diversificable, con un efecto cascada, ¿no? Y pues totalmente pues, esperando a ver qué es lo que resulta de esto. Pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, creo que
otras economías han estado tratando de equilibrar esta balanza, ¿no? Precisamente pues, es a través de esto, parte de lo que pues, decimos del offshore, el nearshoring, del reshoring y del greenshoring, ¿no? O sea, hoy son los protagonistas reales. Lástima que México, pues toda la parte del nearshoring se le cayó, ¿no? Se le cayó totalmente. Hoy, pues, lo vemos muy lejos de que suceda esta bonanza. Tuvo sus buenos principios en los años, en los últimos, pues que en los últimos 3 años Andrés del Manuel. mandato del observador, pero definitivamente ya se está cayendo, ¿no? O sea, ya todo está en stand-by, todo está en un impasse. Yo no he visto todavía las cifras de la versión extranjera directa, creo que están en lo que se escucha que están de pésames, ¿no? Entonces, creo que, pues, efectivamente, la inversión extranjera directa, pues, no va a ser México un lugar en donde vaya a cultivarse o a sembrarse, ¿no? Definitivamente. Y pues estamos viendo que esta parte del offshoring no deja de existir, ¿no? Y sobre todo o sea, estaba viendo hoy por la mañana que precisamente con esta cancelación del suministro de semiconductores de China a Estados Unidos, se está vertiendo la inversión hacia Japón, ¿no? Entonces, Japón va a ser un muy buen, o sea, es el siguiente protagonista en la producción de semiconductores que va de alguna manera también a seguir alimentando y suministrando a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Ahorita yo creo que hablaremos un poco más adelante sobre lo que está pasando en Japón, que está muy interesante, que viene a ser un contrapeso económico totalmente en esta parte asiática, bien como lo decías, en la parte de la región Asia-Pacífico, aunque también hay otro jugador importante que no deberíamos de descartar, que es la India, ¿no? Que también le está pegando duro a China y que también pues, con crecimientos promedios comparables entre China en los últimos 3 años, India está creciendo al 8.2% y China está creciendo al 4.5% promedio, ¿no? Entonces, estamos viendo que también hoy la India se está volviendo otra parte importante en este hub de producción a bajo costo y de manera un poco, como lo hemos mencionado en un podcast, aprovechando la economía circular, dándole una segunda oportunidad a algo que para muchos ya era basura, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues India está creciendo también mucho, está También atrayendo. tiene inversiones significativas en el campo de la investigación y de la educación en cuanto a la arquitectura de software, la creación también de lenguajes de programación y de lenguajes de inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. Los indios por excelencia son muy buenos en toda la parte de programación. Yo creo que se les da de alguna manera muy fácil toda esa parte, su lógica, la lógica que tienen los indios. No sé si definitivamente habría que profundizar un poco más en ese sentido. No sé si es por la religión misma, ¿no? Que, que los hace tener esa lógica de creación o de tiraje de código, ¿no? Que lo hacen muy bien, y que pues tecnológicamente pues, están abriendo pues, un mercado muy importante también en ese sentido, ¿no? La parte de generación de aplicaciones, de suites productivas, ¿no? Tecnológicas, en fin, o sea, hoy, por ejemplo, pues, hablábamos también un poco de eso, de que pues, hoy existen barcos a las orillas de la costa de California, lejos de
como 13, entre 6 y 6 millas náuticas, porque ya es el mar internacional, donde sostienen a un gran número de ingenieros indios o hindús, como que vamos, la preferencia del público lo determine, y generando pues, software, ¿no? Generando aplicaciones inteligentes, Y ahora sí que con el concepto del duty free, ¿no? Exacto, con el concepto de... O sea, ahora sí que es como la producción en alta mar de artículos, ¿no? Pero esta es de software, ¿no? El just in time del software se está haciendo en las costas, cerca de las costas del estado de California, ¿no? Entonces, pues vemos que hacia allá va toda la parte industrial, pues buscando también precisamente ya no solamente estar en una localidad lejana o una localidad cercana, sino también en una localidad marítima, ¿no? Entonces, ya no es solamente una cuestión física, ¿no? Entonces, sí se ve que toda esta parte va a surgir muy fuerte, ¿no? Aquí yo creo que los factores que van a determinar cómo se va a mover la economía, para mí yo creo que son tres, ¿no? Son muy claros para mí, por lo menos. Las ventajas competitivas de las que hablaba Michael Porter en su momento, ¿no? El abasto y desabasto, conjunto con la oferta y la demanda, ¿no? Y pues la industria estratégica. O sea, Sí, justo. creo que, ¿no? Esos tres factores van a determinar precisamente este reacomodo en la producción. Y en el corto plazo, ¿no? En el corto No, plazo como que van a definir la dinámica a seguir para los países en desarrollo. sí, ya, o sea, ahora sí que ya la gota se derramó y debes actuar, ¿no? Y este actuar debe ser rápido, contundente, para que precisamente pues, estos actores pues, se redefinan en la nueva gama de productos o de sustitutos que hemos estado hablando desde el principio. El reshoring, nearshoring y el reshoring, ¿no? El único que hoy yo pudiera decir que está colocado en el reshoring pues, es Japón, ¿no? Japón precisamente está muy comprometido con esta parte de hacer su economía menos productora de gases de efecto invernadero. Yo creo que las economías más comprometidas en ese sentido, ¿no? Japón está creciendo, o sea, está saliendo de un periodo muy largo de deflación y está provocando inflación en su país, ¿no? Cambió de tener una tasa negativa de interés en donde sus ahorradores pagaban por tener sus ahorros empezar a pagar. Va a haber hay un incremento salarial fuerte precisamente buscando ese objetivo de tener inflación del 2%. Alguien, o sea, que escuchara esto, un keynesiano del siglo pasado diría, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo que alguien está estimulando la economía para tener inflación? ¿No? Entonces, es muy... Hoy el fenómeno Japón no hay que perderlo de vista. Viene a ser un jugador muy importante, ¿no? En toda la parte de este reacomodo regional económico. También hoy si vemos el mercado, ¿no? El Tokyo Stock Exchange se ha comportado en los últimos años, por lo menos en los últimos dos y medio años,
mejor que el Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la inversión extranjera está llegando a invertir, sí, en cartera, ¿no? Pero es cartera, se le dice a la inversión en bolsa, pero para la creación de proyectos productivos, ¿no? Las empresas están acomodando o saliendo a acomodar papel comercial o de deuda, ¿no? Para obtener recursos para seguir produciendo. ¿Qué ha provocado esto? También la reingeniería corporativa que se está haciendo en Japón, ¿no? De tener o de tener organizaciones aquilosadas, hoy precisamente están cambiando a tener un gobierno corporativo más democrático, ya no tan jerárquico o tan vertical como antes, y eso le está gustando a los inversionistas, ¿no? Entonces, Japón se está convirtiendo, lo vuelvo a repetir, en un buen jugador en esa área, ¿no? Que tiene el tamaño de China, ¿no? Pero tiene muchas ventajas también en la parte de tecnología, ¿no? O sea, hoy es por excelencia el país que la gente o las empresas o los corporativos acuden a la automatización de sus empresas. La robótica es una moneda de cambio muy importante también en Japón, ¿no? Entonces, hoy precisamente ya no solamente podríamos decir que la tecnología siga haciéndose en inglés, sino también ya está empezando a hacerse mucho más profunda en japonés, ¿no? Entonces, sí, Que de hecho es el lugar de donde nunca debió de haberse ido, creo yo. sí, exacto. Digo, de alguna manera trataron de acomodarse después de la posguerra, ¿no? Vino también un periodo de auge de la posguerra, ¿no? Todo el mundo quería ser como el proceso de Toyota, el Kaizen, ¿no? O sea, empezaron a hacer muchas cosas, pero lo que está haciendo también Japón es esa filosofía milenaria, pues al siglo XXI, ¿no? Simplemente la está tropicalizando, ¿no? Al siglo XXI. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que se está definiendo, ¿no? Creo que también tiene sus bemoles, ¿no? No podríamos decir que todo es bonanza, pues entre sus bemoles tiene una deuda pública muy grande, muy parecida a la norteamericana, ¿no? Estamos hablando del 200%, ¿no? Y pues su población está envejeciendo, ¿no? Que Jaime tiene la pirámide poblacional invertida, tiene altas tasas de suicidio en jóvenes de 20, 25 años, Entonces, tiene también este problema generacional de que ya no se busca tener hijos, ya hay como le podríamos decir como una especie de anedonia o distimia dentro de esta generación de japoneses. sí, yo creo que sí. Porque aparte, pues todavía dijeras, eh, como está sucediendo en Latinoamérica y pues, por supuesto en México es la experiencia más cercana esta de tener perrijos, ¿no? En Japón no está sucediendo eso, sino sus acompañantes o sus descendencias son electrónicas, ¿no? Entonces, son virtuales, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso también ha traído, pues como bien lo mencionaste, ¿no? Un desequilibrio generacional y psicológico muy fuerte en estas generaciones que están creciendo y en las que vienen, ¿no? La presión también de la exigencia japonesa escolar es muy fuerte,
¿no? En Algunos general, métodos. en cualquier país de Asia, lo puedes ver en Corea, en Singapur. Sí, Este, pero yo creo que la exigencia, o sea, está mucho más reflejada en la educación, o está mucho más enfocada o encarnizada en la educación en Japón, ¿no? Por ejemplo, en Singapur podemos ver que esta tradición, después de tener 40 años de dictadura con Lee Kuan Yew, ¿no? Generó este proceso de crecimiento y hoy es el único país, creo que también ya lo hemos platicado aquí, que sí tiene cero corrupción y mata a los corruptos, ¿no? Entonces, eh, eh, hacer tranzas en Singapur, ¿no? Es precisamente, pues, pecado mortal, ¿no? Entonces, te atienes a que seas, asignado a una pena de muerte, ¿no? Entonces, creo que sí ha creado esta exigencia, pues, y es muy característica pues, en estos países, ¿no? Corea, Singapur, Japón, pero Japón yo la veo mucho más endurecida y mucho más focalizada en la educación. Te digo, en Singapur yo la veo más en el sentido de la transaccionalidad, de la honorabilidad en las transacciones público-privadas, ¿no? Sobre todo esa parte muy focalizada en esa educación, en esa exigencia, ¿no? Y en Corea, pues sí la veo también en la educación, pero no del grado que hoy tiene Japón, ¿no? O sea, a mi parecer, es una opinión muy, muy personal, ¿no? En ese sentido. Y pues ah, podríamos decir que ante este nuevo panorama, ¿no? Ya no sé si es que esté en pañales o está apenas naciendo. Yo creo que ha sido una gestación muy por atrás, ¿no? Muy tras bambalinas. Podemos determinar que tal vez la Tercera Guerra Mundial no va a ser de fierros, sino va a ser económico-financiera, ¿no? Entonces, eh, tal vez estamos al inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero como nuestra historia nos ha dicho que es a espadazos y a balazos, no estamos viendo que pues, cambiaron el tipo de armamento y ahora es a través de las finanzas y de la economía como se está lidiando o se está realizando esta Tercera Guerra Mundial. sí, como también los factores que están entrando ahorita en juego, como el algoritmo, por así decirlo, y dentro del algoritmo todos estos lenguajes de programación de inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos ahorita empezando a entrar a esta vorágine en la que la mayoría de la población empezó a tener ya acceso a esto, ya empezó a probar cómo funciona, ya empezó a indagar, a meterse de lleno. Y también creo que esa parte no se está dimensionando en su justo dilema que tiene, ¿no? Que el que domine esta parte, pues prácticamente va a dominar la narrativa, el discurso y la ideología, ¿no? Sí, en este sentido también digo, ya otra vez, mecanismos de alineación, ¿no? Para algunos gentes de fuentes de ingreso, podríamos determinar que inclusive hoy las redes sociales, toda la inteligencia artificial vinieron a tener un espacio nuevo para la movilización social, ¿no? Que de alguna manera estaba perdida, ¿no? En la economía, ¿no? O sea, nuevamente esta movilización ha generado que quienes tenían tal vez, no me gusta llamarlo destino, pero que sin estos espacios de redes sociales y esta narrativa no hubiera existido
su futuro hubiera sido otro, ¿no? Ujú. Entonces, queramos o no, vino a democratizar la parte del ingreso, aunque ahora pues ya no sé si sea tan democrático y tan equitativo, porque hoy se puede ganar mucho más en las redes sociales que, que realmente Ejerciendo laborando en una compañía, ¿no? y ejerciendo una profesión, ¿no? Haciendo una profesión, ¿no? Entonces, hay que ver si efectivamente, lo que sí es que va a llegar un momento en que toda esta parte de oferta va a saturar el mercado y precisamente habrá algunos que sean desplazados o otros o que se abarate hoy la circunstancia. Los que entraron primero pues son los ganadores, así que pega primero pega dos veces, ¿no? Pero la oferta se está multiplicando, ¿no? Y la demanda, pues la demanda sigue siendo corta porque también los recursos son cortos, ¿no? Son finitos. Entonces, pues no sé si qué va a pasar en esta nueva batalla o guerra mundial, en esta tercera, quiénes serán los ganadores, quiénes no serán los ganadores, o cómo se va a reconformar otra vez los bloques, ¿no? Ya no habrá muros físicos, ¿no? Como el de Berlín, y esto me hace recordar la canción de Lisa Stansfield, All Around the World, ¿no? ¿No? Y pues dos frases muy importantes que creo que hay que destacar de esta canción, que la verdad me gusta, es, ¿qué vas a hacer cuando las paredes empiecen a caer, ¿no? ¿Y dónde vas a nadar con las riquezas que te encuentres, ¿no? Entonces, Aquí los muros ya no van a ser físicos, van a ser digitales. sí, sí, aunque también seguramente más adelante, yo creo que, no sé si nos toque a nosotros, o por lo menos a mí, ¿no? Habrá otra vez levantamiento de muros, ¿no? Siento yo. Este, va a haber economías y comunidades más cerradas, incluso dentro de los mismos países o regiones, ¿no? El sectarismo va a volver a aparecer, siento yo, porque las ideologías se están dispersando, ¿no? O sea, volvemos ante lo que hoy platicábamos, la desglobalización, que esa era, que uno de sus comentarios era la estandarización y la homogenización. Hoy, pues ante su agotamiento, pues está generando precisamente estas nuevas ideologías y ante el nuevo término que pues, hemos platicado también, ¿no? Lo local, ¿no? Entonces, habrá algunas comunidades o sectas que tengan similitudes con las existentes en otras regiones y tal vez haya intercambios o tal vez no intercambios físicos, pero tal vez sí virtuales y sea una comunidad pues mucho más fuerte, ¿no? Eso también puede suceder. Futureando un poco, tratando de futurear hoy cómo se ven las cosas, creo que en ese sentido sí nos hemos encasillado o posicionados en esa parte de que es posible que ocurra todo esto. Y pues también un poco para determinar efectivamente que qué ha hecho el Estado o qué está haciendo el Estado, ¿no? Hoy, últimamente, ¿no? Pues antes el Estado tenía un protagonismo mucho más eficiente y voy a tomar el ejemplo, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En estos años después de la posguerra, la época de Kennedy, un poco antes, pues donde el Estado realmente era un impulsor de la innovación, ¿no? Estaba esta parte de la guerra espacial y esto de la guerra espacial,
pues trajo muchos beneficios económicos e inventos nuevos que hicieron mucho más fácil la vida en Estados Unidos y después que permeó hacia otras latitudes, ¿no? Pero el Estado aquí lo importante es que el Estado antes invertía, ¿no? Antes invertía y podríamos decir que pues, hoy grandes inventos como la cámara de la parte de los teléfonos, las pantallas táctiles, el GPS, todo nació con inversión estatal, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido los últimos 40 años con la parte del Estado? Se ha dedicado a rescatar crisis financieras. Ya no, el dinero ya no va a la inversión. La pregunta es así, o sea, hoy el dinero, si supiéramos qué porcentaje se estima, ¿no?, del dinero que hoy existe circulando en el mundo va a la inversión, nos sorprendería que es solo el 20%. Todo lo demás a deuda, ¿no? Exacto. Todo lo demás a deuda, ¿no? O sea, Bueno, y en este nuevo paradigma, ¿qué opinas tú de este punto que tenemos en el guión que habla del resurgimiento de un capitalismo estatal y militarizado? Que ya hoy por la tarde ya hice yo un video al respecto. Y que creo que sí tiene bastante lógica porque hay como esta coyuntura donde las naciones o el concierto de naciones han comenzado a desvincularse de una manera, ¿cómo se puede decir? Cooperativa. Ya no hay esa cooperación, ya hay una desconfianza mirando al otro. Así que las naciones comenzaron a tener una crisis de la otredad. Nos ponemos muy filosóficos, ¿no? Entonces, adelante, adelante. aquí este problema del capitalismo estatal militarizado me resuena mucho y me hace sentido por dónde han ido las cosas, por ejemplo, en México, ¿no? Hacia dónde Andrés Manuel comenzó a soltarle la rienda de la obra pública al ejército mexicano. No solamente la obra pública, les está dando también potestad de administrar aduanas y ciertas estructuras estratégicas dentro del funcionamiento tanto de la logística comercial del país. Y ahí es donde yo creo que hay un punto que no sé si hasta pueda sonar un poco conspiranoico, pero sí me resuena mucho eso de que, pues a lo mejor sí estamos muy encaminados en México hacia algo así. No sé si es lo mejor, no sé si sea lo más funcional, pero creo que las pruebas están muy evidentes. El problema es que, aunque estemos haciendo pasos hacia eso, yo no veo que el Estado mexicano realmente se desvincule, por ejemplo, de la sujeción geopolítica que tiene que pagar sí o sí al tener a Estados Unidos al lado. Y eso creo que, aunque nos estemos manejando de esa forma, nos da muy poquito margen de maniobra para sacarle provecho a a este nuevo metaparadigma del ejercicio del poder, podríamos decirlo. El caso México y o sea, el caso México, el caso Venezuela, ¿no? El caso cubano, ¿no? Esta parte donde los militares tienen mejores privilegios que el resto de los sectores productivos del país, ¿no? Está difícil. Hoy es con una conveniencia, ¿no? Precisamente dicen que si llenas el arca del enemigo, pues se distrae contando el dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le dieron al ejército? Pues principalmente lo que había
carecido casi en su mayoría, ¿no? A comparación de otros ejércitos que son reivindicativos del estatus social en otros países, en México no lo era, ¿no? O no lo es, ¿no? Pero hoy al ejército le dieron algo que no tampoco tenía. Pues dinero, Abraham, dinero. O sea, hemos hablado, ya creo que el pasado hemos hablado que había crecido 1048% todos los fideicomisos de las Del Fuerzas ejército. Armadas en México, ¿no? Entonces, aquí el problema que va a surgir es quien llegue, ¿cómo se va a sacudir eso? ¿No? Y es que cambiase de partido en gobernante, ¿no? ¿Cómo sacudes todo eso donde le diste protagonismo a las Fuerzas Armadas, pues por ejemplo, en aduanas, ¿no? Que hoy, pues, que es... Pero con esa monstruosidad de tanto del presupuesto como de maniobra en cuanto a las instituciones públicas, etcétera, no suena también como medio difícil contener eh, la logística que va a operar en cuanto al partido en el poder. Podría ser, ¿no? Ahora, a ver, hoy los militares en México tienen dinero, ¿no? Y el dinero, pues también puede comprar votos, ¿no? O puede comprar, ¿no? Y hoy el ejército tiene el poder económico para poder ser un protagonista en elecciones futuras en México, ¿no? Sí. Porque hoy sí tiene el músculo financiero para competirle a cualquiera. Porque aparte se estaba volviendo un actor preponderante en el concierto, tanto económico como logístico y de infraestructura, ¿no? Sí. Pero bueno, apuntando a esto del asunto del capitalismo estatal y militarizado, que por ejemplo vemos también como políticas de Estado, tanto en Estados Unidos como en China, ¿no? Que Estados Unidos tiene sus políticas ahorita de Estado, las órdenes ejecutivas de Trump que están hechas para que el Estado subvencione de una manera multimillonaria a todas estas empresas que están haciendo investigación en inteligencia artificial, en nanotecnología, en baterías electrónicas, en economía digital, y también como un asunto de Estado o como un asunto de seguridad nacional de Estado, el asunto de la economía digital, ¿no? Y ese es el punto donde yo converjo, donde digo, o sea, México a lo mejor está haciendo al revés todo, ¿no? O no sé. No, ni siquiera al revés, ¿no? O sea, no lo tenemos ni a la vista de tan obvio que es. Simplemente lo dejamos pasar. O sea, creo que México no lo está haciendo ni le interesa. ¿Por qué? Porque si impulsara la innovación genera una amenaza contra la dependencia que hoy tiene la mayoría de este país, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, sí lo impulsa estas tecnologías a pesar, ¿por qué? A pesar de que pueda ser una amenaza contra la dependencia. A ellos no les interesa, se han caracterizado pues tal vez por ser una nación mucho más, pues, no sé si llamarlo pensante, pero sí por lo menos mucho más activa en cuanto a, pues no sé, el reclamo de sus derechos y obligaciones como ciudadanos norteamericanos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ha dejado atrás toda la parte esta de bancos de desarrollo que nosotros seguimos teniendo por banca de inversión estatal, ¿no?
está modificando muchas cosas, ¿no? En ese sentido, y nosotros seguimos retrocediendo y dando pasos atrás, pero como lo hemos dicho también muchas veces aquí, ¿quién dice que la reversa no es avanzar? ¿No? Entonces, creo que aparte hay un par de libros por ahí de una economista y con la tendencia muy o con la filosofía muy arraigada de Joseph Schumpeter, ¿no? Que dice que pues, el Estado debe ser un Estado emprendedor y que la nueva misión del Estado o la nueva misión de la economía debe ser en ese sentido, que el Estado se vuelva inversor, ¿no? O inversionista, que tome un rol de inversionista, ya no, ya no tanto de un mitigador de fracasos financieros de la iniciativa privada, sino otra vez un impulsor de la innovación, ¿no? Entonces, creo que por ahí debería ser, van a ser muy importantes todas las asociaciones público-privadas, ¿no? Darle control, pero la parte de los militares, pues también en México solamente podrá existir, siento, si hay la bendición de los de arriba, ¿no? No creo que nos dejasen así a libre albedrío decidir por nuestras causas y por nuestros parámetros el establecernos como una dictadura o un gobierno militarizado, no lo creo, ¿no? Pero tampoco podríamos descartarlo, ¿no? Ya lo hizo en Chile, ¿no? En su momento, y y puede hacerlo otra vez en México, ¿no? Pues veamos qué nos espera o qué nos depara toda esta parte. Y como dicen, ya no hay árbitros, ¿no? Ni VAR en esto. Esto es un follón, ¿no? Pues sí, porque ahora vamos a la siguiente parte de todo este conflicto, de toda esta coyuntura, ¿no? Porque es el asunto de que, pues, ¿en dónde está la OMC? ¿Dónde están la validez o los acuerdos? Ahora mismo, pues, el TEMEC está muerto de facto, ¿no? Eh, las regiones pueden llegar a tener ciertos acuerdos y eso, pero con todo lo que está pasando, invalidas lo que ya tenías, ¿no? Entonces, hay que hacer una reorganización de todos estos acuerdos, ajustes, también con base a la logística de la infraestructura que es con la que se está trabajando, porque no se puede seguir gobernando a punta de órdenes ejecutivas y de buenas intenciones. Pues está bien lo que ya nos quedó claro que quiere Trump hasta cierto punto, pero con buenas intenciones no lo va a lograr, ¿no? O sea, hay que sentarse en la mesa y realmente ver qué cosas son realistas, qué otras cosas son a corto, mediano, largo plazo. Y como bien dijiste, ahora las guerras o la Tercera Guerra Mundial, pues es una guerra que no se está librando con tanques, ni con metralletas, ni con balas, sino con aranceles, embargos y algoritmos, lenguajes de programación, tendencias en redes sociales. Y pues lo que antes era un mundo integrado en pos de la eficiencia, pues ahora se está fragmentando por la desconfianza. La pregunta es, ya no es cuánto cuesta, o sea, la pregunta ya no es cuánto cuesta tal cosa o tal insumo, sino quién la controla y a quién hay que pagarle, ¿no? Y pues como dicen por ahí, como acabas de decir, no es una reversa o no quiere decir que la reversa sea un retroceso. Es una mutación bastante rara y media darwiniana del asunto de
Creo que las regiones tienden o van a tener sí o sí a ponerse de acuerdo con base a sus ventajas comparativas. A mí me sale más barato producir esto y yo te doy esto a cambio de que tú me des lo otro. Será como una especie de trueque comercial a gran escala, porque pues no todos podemos producir todo al mismo tiempo. Yo siento que aparte el planeta no nos da para algo así, ¿no? Este, y Hay- pues estamos en esa metamorfosis, estamos como Kafka, ¿no? Estamos en un momento muy kafkiano del sí, mundo. sí, sí, este, estamos mimetizándonos con con la opción de las circunstancias que se están presentando, ¿no? Esta mimetización, o sea, yo no lo llamaría tanto una mutación porque la mutación pues, es como más aleatoria y espontánea, y yo lo estaría viendo a un nivel de mimetización de la adaptación de las circunstancias que se están dando en el entorno, ¿no? Que a su vez pueden generar una mutación espontánea, ¿no? Y una variación aleatoria. Siento que hoy el reacomodo del mundo no ha encontrado todavía el eje que lo sostenga. Veamos en los próximos meses, pues ya se cumplieron 100 días del gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces también, pues vamos a ver precisamente toda esta parte de lo que ya dejó ver y cómo lo va a ir suavizando en el camino, porque pues no funciona, ¿no? Simplemente pareciera que está realizando, está ejecutando varios capítulos de su libro del aprendiz, ¿no? Tener el poder negociar. Y está bien que, pues, sí, el Estado puede de alguna manera manejarse como una empresa, pero no en toda su amplitud, ¿no? Entonces, está chocando pues, con gente del gabinete, ¿no? Ya lo vimos con Powell, ¿no? El jefe de la Reserva Federal Americana. Eso pues no trae ningún beneficio al presente, ¿no? Al contrario, trae una parte caótica y es una parte que puede definir las posiciones en el mercado, ¿no? Entonces, tampoco te puedes poner a gritonear y hacer y atravesar o pasar por encima de la ley. Ahora sí que se está mexicanizando Trump, ¿no? En ese sentido. Yo no lo pondría como mexicanizando, se está Andrés Manuelizando. Exacto. Y, y pues digo, las circunstancias están ahí, ¿no? Están ahí, hay que saberlas leer e interpretar, ¿no? Como todo, en todo caos siempre hay oportunidades y simplemente, pues también como lo platicamos el capítulo anterior, Robert Scheller dice que pues a veces los movimientos financieros y económicos son más psicológicos que realmente de una estructura real económica o de datos económicos reales, ¿no? Entonces, simplemente no hay que apanicarnos, hay que ser fríos y ver qué podemos llevar a cabo en este camino, ¿no? Que está trompicado, ¿no? Es un trabuco totalmente con todo lo que está sucediendo, pero creo que en esta nueva etapa o edad del capitalismo, y permíteme usar un término que también por ahí Schumpeter utilizó, que el capitalismo es una destrucción creativa. Y suena fuerte, ¿no? Suena fuerte, pero el capitalismo lo que hace es siempre generar innovación, ¿no? Es una constante destrucción y creación de nuevas ideas y hoy estamos posicionados en eso, ¿no?
Y tal vez un poco parafraseando este binomio de Schumpeter, yo podría decir que hoy el capitalismo es una obsesiva y perenne destrucción de lo desusado, ¿no? Entonces, hoy siento que el capitalismo es eso, ¿no? Y pues veamos qué sucede, Abraham, cómo avanzamos. Pues no queda más que seguir al pendiente y es como ¿cómo se dice? La razón de ser de que hagamos este espacio, de que nos permitamos tener apenas cada semana un análisis, hacer un corte de caja y hacer el aborde de estos temas, esperando que a alguien le sirva, que le aporte algo en su hoja de ruta para los próximos años, porque no han sido, desde la pandemia creo yo, no han sido años sencillos, atravesamos ya por muchas cosas. De hecho, no sé si viste que también subí un video de los millennials, ya pasamos por la muerte de varios papas, ya pasamos por una pandemia, ya pasó un meteorito, o sea, Pero, ¿sabes qué es? Híjole, yo no sé si lo peor de todo, lo decepcionante, es que no les ha todavía formado o endurecido ese carácter. Sí, no, es que yo creo que hay una circunstancia, un contexto que impide eso, porque siento que hay una barrera tecnológica donde ya estamos como en una especie de eh, tribuna de cristal, donde pues, ya todos lo vemos de lejitos. A lo mejor hay fenomenología que está al lado de nosotros, pero como nosotros estamos en este auge hipertecnológico donde que lo demás esté pasando a mi alrededor, pues yo me siento como en mi burbujita con mi teléfono, con mi dispositivo, y siento que en parte es la consecuencia que tiene esta generación, que parece que no, como que no le termina de caer el 20 en un montón de cosas, o como que no llega a un grado suficiente de madurez. No sé si a eso te refieres. Sí, sí, sí. Parecía que muchos de estos, o la etapa infantil, hoy ha crecido, ¿no? O sea, creo que se ha retrasado esta etapa de madurez, ¿no? Y la parte de infantil o la etapa infantil se ha ampliado, ¿no? Entonces, siento que pues de alguna manera necesitamos otra vez reubicar, ¿no? Y plantear esta madurez necesaria para los próximos años, porque a ver, cada vez los riesgos se socializan más, pero las recompensas se privatizan todavía más, ¿no? Entonces, eso es importante. Y para encontrar ese equilibrio, pues esta generación y las que vienen deben ser un poco más maduras para afrontar los retos que van a representar, porque los retos que hoy de alguna manera hemos enfrentado estas generaciones, pues las hemos sabido sortear sin tanta ayuda como hoy la tienen esta generación. Entonces, hay que saber cómo utilizar hoy las herramientas que están en este presente para poder pues, tener un mejor futuro, ¿no? Esa es la verdadera intención de todo esto. Pues bien, pues ahora sí ya hemos llegado como al final de este capítulo. Pues agradecemos a los que hayan tenido la valentía de escuchar estos contertulios que a veces nos perdemos como en la dinámica existencialista, pero bueno, creo que abarcamos a grosso modo todo este contexto y todo este concepto de la desglobalización.
Y pues bueno, no queda más que despedirnos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Esperemos que les haga cosquillas hoy lo escuchado. Sí, tantito. Sale pues.